Hola a todos, quiero darles la bienvenida a este nuevo video. Mi nombre es Damaris y en el video de hoy vamos a estar hablando de algo que Dios puso en mi corazón y es una pregunta en realidad que yo me hice por mucho tiempo. Como vieron en el título de este video, es ¿cómo me acerco a Dios? En realidad mi pregunta era ¿cómo me acerco a Dios si no lo merezco? En realidad yo creo que no lo merezco. Y quizás esta pregunta que yo me hice durante mucho tiempo es la misma que te estás haciendo vos. Como por dónde empezar, qué tengo que hacer. Como que son muchas cosas, ¿no? La que uno pasa por muchos pensamientos. Y por eso me parece muy importante tocar este tema. Porque si no sabemos cómo acercarnos a Dios, o si creemos que no merecemos acercarnos a Dios, es como que después todo es muy difícil. Pero bueno, para eso les voy a contar un poco de mi historia y cómo fue que yo llegué a esa pregunta y cómo pude responderla, o sea, qué fue lo que Dios transformó en mí. Yo nací en un hogar cristiano, la verdad es que toda mi infancia y gran parte de mi adolescencia yo tuve una muy buena relación con Dios. Pero bueno, a mis 19 años empecé a tomar malas decisiones, empecé a cambiar todo mi entorno de amistades, como muy de a poquito, o sea, no fue de un día para otro, todo se fue dando como de a poquito y sin que yo me vaya dando cuenta mucho de lo que estaba pasando. Y cuando me quise dar cuenta estaba completamente alejada de Dios y acá sí quiero hacer como el primer stop, digamos, como un disclaimer. No es que Dios me haya dado la espalda, sino que yo se la di a Él, ¿no? Y es lo que nos pasa a muchos, creo yo, ¿no? Con muchas personas con las que he hablado que han pasado por situaciones similares, siempre como que llegamos a la misma conclusión, ¿no? Que uno va tomando ciertas decisiones que te van alejando de Dios. En el caso que hayas tenido ya una relación con Dios, ya hayas conocido a Dios previamente, fue así como que fue pasando el tiempo y tomaba decisiones que quizás no estaban tan buenas, salía a bailar a la noche y bueno, todo ese tipo de situaciones. Y me acuerdo, estoy muy achicando mucho la historia, pero me acuerdo puntualmente de una noche que había vuelto de bailar, que me sentía muy mal, o sea, estaba muy angustiada. Me acuerdo que llegué llorando a mi casa y estaba muy angustiada, me sentía muy sola, estaba triste, me sentía vacía. Y esto no es algo que pasó de la noche a la mañana, ya me acuerdo que días anteriores yo ya me venía sintiendo como muy rara, y no es que me había pasado algo puntual, no es que me había peleado con alguien, no, o sea, no me había pasado nada por fuera de lo que era mi día a día, digamos. Pero sí, yo como que creo yo hoy en realidad con el diario del lunes sé que era el Espíritu Santo que me venía como queriendo que yo me dé cuenta de qué tan lejos había llegado, ¿no? De que ya no podía seguir por donde estaba yendo, que tenía que frenar y reenfocarme y cambiar mi perspectiva, ¿no? Me acuerdo que ese día dije, no, yo no puedo seguir así, no puedo seguir esta vida que estoy llevando, no me siento bien, estoy vacía. Yo me sentía sola y nunca me había pasado eso. De hecho, yo de chica no es que, de chica y adolescente, no es que yo tenía un montón de amigas, o sea, esta vez, cuando hice este cambio de amigos y amistades, todo eso, era la primera vez que tenía un montón de amigos, que siempre tenía planes, que eran amigos que siempre estaban ahí para mí. Pero si bien yo tenía todo eso, yo me sentía sola y como que yo recordaba de cuando yo era chica que quizás no tenía tantos amigos, pero yo nunca me había sentido sola, yo nunca había sentido ese vacío que estaba sintiendo ahora cuando se supone que tenía todo lo que yo quería. Y ahí es como la primera vez como que Dios me confrontó, ¿no? Como que me tiró como un baldazo de agua fría como para que yo reaccione. Y ahí me acuerdo que decidí dejarlo todo, decidí rendirme a Dios. De hecho, me dejé de hablar con estas amistades, y no porque las amistades hayan sido malas, era una cuestión completamente mía, pero era lo que yo necesitaba en ese momento. Yo en ese momento sabía que necesitaba volver a reconectar con Dios de la misma forma
que lo había sido toda mi vida. Por eso yo decidí cortar todo tipo de lazos, de amistades, de todo, que sabía que en ese momento no me iban a hacer bien. La realidad es que no fue fácil volver. Y ustedes dirán, pero ¿cómo que no es fácil? Sí, Dios hace borrón y cuenta nueva. O sea, una vez que uno se rinde a Dios, Dios te perdona por todo. Y sí, eso es verdad, eso es 100% verdad. Pero había algo en mí que no me permitía como volver del todo. Y creo que acá estuvo mi primer error. Una vez que me rendí nuevamente a Dios, que no pedí ayuda. No hablé con ningún líder, ni siquiera con mis padres. No lo hablé con nadie. Como que yo sola intenté hacerlo todo con mis fuerzas, digamos. Sí, intenté hacerlo sola. Y fue la verdad es que fue un largo proceso, porque esto que les conté antes fueron de mis 19 más o menos hasta mis 22, que fue esta vez que principio de mis 22, creo que eran recién cumplidos. Y después de eso fue un largo proceso de idas y vueltas, ¿no? No idas y vueltas en el sentido de que me alejé de Dios, eso no volvió a pasar, pero sí era como una montaña rusa en mi relación con Dios, como que de repente una semana estaba full, Dios y yo éramos uno solo. Yo empecé a servir en la iglesia, asistía a un grupo de gente de mi edad, y era así, como mi vida era un constante montaña rusa. Y eso, además de no pedir ayuda, es porque yo me sentía constantemente condenada. Como que yo me autocondenaba porque nadie más lo hacía más que yo. Y eso es porque yo empecé a escuchar a alguien que no debería haber escuchado, ¿no? Esto obviamente lo detecto hoy con el diario del lunes, ¿no? En el momento claramente no lo detecté. Pero cuando uno es rescatado, ¿no? Como fue mi caso, que Dios me rescató, me tiró una soga para volverme a su camino, el diablo intenta alejarte constantemente, ¿no? Empieza a mentirte, empieza a decirte cosas, no sé, pensamientos. Yo les voy a abrir completamente mi corazón porque siento que esto te puede servir y que vos te puedes estar sintiendo identificada o identificado. Me decía cosas como: ¿de verdad vas a volver a la iglesia ahora? ¿De verdad vas a levantar los brazos? Vos sos un desastre, vos no podés estar haciendo esto, o sea, vos sos pecadora, o sea, ¿cómo te da la cara para venir y levantar los brazos si tu vida es un desastre? Y no porque yo estaba en pecado ni nada, o sea, yo realmente le había pedido perdón a Dios por todo lo que yo había pasado, pero todo ese pasado a mí me atormentaba, ¿no? Y me venían constantemente pensamientos de que yo no merecía ser perdonada por Dios. Y ahí está, ¿no? Justamente repito mucho esto, que son las mentiras que yo me las creía tanto, claramente, que para mí eran verdad. Y no, quiero destacar esto: nada de eso es verdad. Son todas mentiras, ¿sí? El diablo nunca dice la verdad. Se agarra de cosas que eran del pasado, que uno decidió dejar atrás. Pero bueno, yo, al intentar hacerlo sola y no lo hablaba con nadie, es como que no tenía estas luces, ¿no? Como que no tenía esta revelación de que yo estaba creyendo algo que no era verdad. Para mí eran verdad. Entonces eso es lo que a mí me mantenía en un constante montaña rusa en mi relación con Dios. Entonces durante un mes estaba re bien, no tenía ningún pensamiento, yo creía que era salva por gracia, o sea, yo creía en todo eso, y después, cuando estaba en mi mejor momento, cuando estaba en el punto más alto de mi relación con Dios, de nuevo caía. Y eso es porque también yo no había entrado en un proceso de sanidad. Yo lo que quise hacer es como, bueno, mi pasado está allá y yo estoy acá, y pongo una pared, ¿no? Y eso es un error, la verdad. No está bien dejar el pasado ahí. Uno tiene que venir a Dios y sanar todas esas cosas que pasaron en el pasado, para que justamente Dios pueda hacer las cosas nuevas. Bueno, y esa es como, ¿no?, un poco de cómo fue mi vida, cómo estuve viviendo durante muchos años de mi vida.
Y por eso quiero dejarte algunos puntos que puedas llevar a la práctica y que a mí me sirvieron para salir de ese rulo, digamos, de ese laberinto. Quiero ayudarte a salir de ese laberinto con una puerta que se llama gracia. Lo primero que tenés que hacer, además de pedir ayuda, ese vendría a ser como el primer punto de los primeros puntos de acercarte a cualquier iglesia o a la iglesia que vos ibas o a alguna iglesia que no importa, honestamente no importa qué iglesia, pero una iglesia donde vos empieces a congregarte, ¿sí? Nadie puede autoministrarse, eso no es posible, o sea, volvés a cuando uno se quiere autosanar, te va a pasar lo que me pasó a mí, básicamente, y no lo recomiendo para nada, pero empezar a congregarte en una iglesia y pedir ayuda a un líder, al pastor. Eso es como el primer punto que te quiero dejar. Y el segundo punto es tomarte el tiempo que sea necesario, encerrarte en tu habitación. Si no tenés un lugar privado, ir a una plaza y ponerte en algún lugar tranquilo o tranquila y orar. Y orar es básicamente hablar con Dios, ¿no? E ir enumerando cada una de las cosas que hiciste, cada uno de los pecados, cada cosa que vos crees que eso puede estar separándote de Dios o te puede estar limitando a acercarte a Dios, y entregárselas una por una, con nombre. Señor, yo te pido perdón por esto. Señor, yo te entrego esto. Entregar cada una de las cosas que no entregues van a ser de tropiezo para este camino de vivir, de poder caminar junto con Dios. Quiero dejarte un versículo que está en 2 de Crónicas 7:14, que dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Entonces acá Dios te está pidiendo que hagas las siguientes cosas: humillarte, orar, entregarle todo lo que vos tengas que entregarle y dejar de hacer lo que estás haciendo, ¿sí? Dejar de hacer cosas. A veces es eso, como yo te contaba, ¿no? Yo corté con todo. A veces hay que cortar con ciertas amistades, con ciertas compañías, hasta que puedas estar lo suficientemente fuerte espiritualmente, ¿no? Yo no digo que sea para siempre, cada uno eso lo verá y Dios te va a ir guiando en cómo te tenés que mover. Yo en mi caso, yo volví después, una vez que Dios me sanó y todo eso, yo volví a tener relación con mis amigas. Algunas siguen, otras ya no, pero eso es otra historia que nada tiene que ver con mi relación con Dios. Pero bueno, es esto, ¿no? O sea, Dios te está pidiendo que te humilles, que vayas con un corazón rendido, ores, que lo busques y que dejes de hacer lo que estás haciendo. Eso es clave, o sea, pero nada puedes hacer con tu propia cuenta. O sea, si vos querés intentar hacer todo esto con tus fuerzas, es imposible. Nada es con tus fuerzas. Entonces acá es donde entra el Espíritu Santo, ¿sí? Que es el Espíritu de Dios, que está en nosotros. Y es quien nos ayuda y quien nos fortalece y quien nos da la fuerza para poder hacer todas estas cosas, ¿sí? Y Dios no es que te dice solamente que te humilles, que ores, que lo busques y que dejes de hacer y ya está, ¿no? Sino que Él nos dice que Él nos escucha, nos perdona y nos restaura. Y eso es como, wow, o sea, y realmente oro de todo corazón que puedas entender esto en tu corazón, ¿no? Que Él te escucha, Él te perdona y Él te restaura. Si vos haces todos los puntos anteriores, Él te promete estas cosas. Y es realmente poderoso entender esto,
es un antes y un después en tu vida. Y acá también te quiero dejar otro versículo que se encuentra en Mateo 16, 24. Dice: Luego dijo Jesús a sus discípulos: Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Convertirse en discípulo de Jesús es lo mejor que te puede pasar en la vida. Seguirlo y dejar todo por Él es lo mejor que te puede pasar. Y acá Jesús nos dice que nos neguemos a nosotros mismos. Yo honestamente es algo que hago todos los días de mi vida. Yo desde el momento que empecé mi reconexión con mi relación con Dios, si hay algo que oro cada día es: Señor Jesús, me niego a mí misma, renuncio a mí, renuncio a mis sueños, a mi propia voluntad, a mis propios deseos, renuncio a todo eso. Y no me voy a desplayar mucho en esto, pero sí quiero comentártelo rápidamente. Algún momento haré otro video explicando específicamente sobre esto, pero yo lo hago porque yo sé que los sueños, los deseos y el propósito que Jesús tiene para mi vida es mejor que los míos. Y yo quiero eso mejor que Jesús planificó para mí. Entonces por eso no me es gravoso dejar lo mío. Yo en cada área de mi vida yo se la dediqué a Jesús. Y yo dejo que Él tome las decisiones por mí. Y cuando yo tengo que tomar una decisión, yo lo primero que hago es orar y preguntarle qué es lo que Jesús quiere. Porque sé que va a ser lo mejor y que Él no se equivoca, porque Él ya sabe lo que va a pasar. Entonces, si yo ya sé que Jesús tiene la mejor respuesta, ¿para qué voy a perder el tiempo de intentar hacerlo yo? Yo ya intenté muchos años en mi vida hacer las cosas por mí, por lo que yo quiero. Y no me sirvió, no me llevó a ningún lado, no me hizo avanzar, a todo lo contrario. Entonces, nada, eso como brevemente, algún día voy a hacer un video más a fondo a esto, pero bueno, por eso es que para mí no es gravoso hacerlo y quería explicártelo por qué. Nada, negate a vos misma, toma tu cruz y seguilo. Es lo mejor que te puede pasar. En segundo lugar, lee la Biblia, porque en la Biblia está todo lo que vos necesitas. Cada una de las respuestas a las preguntas que vos tenés están ahí. Y es muy importante saber qué es lo que dice la Biblia, porque si yo hubiese sabido lo que la Biblia dice, hay muchas mentiras que yo no me hubiese creído. Y me hubiese ahorrado mucho dolor, me hubiese ahorrado muchos errores, me hubiese ahorrado mucho tiempo en mi vida. Y si bien yo nací en un hogar cristiano y como yo les conté, yo tuve una relación con Dios, yo iba a la iglesia, mis padres, o sea, son cristianos y ellos me hablaban de la palabra, pero yo no lo tenía por voluntad propia, es como que yo no sabía qué era lo que Dios decía de mí. Yo no sabía nada, no entendía nada. Conocía las historias por haber ido a la iglesia y todo eso, conocía historias, pero yo no sabía qué es lo que me decía a mí. Y me acuerdo que cuando empecé con este proceso de volverme a conectar con Dios, tenía esa necesidad de saber qué es lo que Dios quería, de saber qué es lo que Dios decía, de saber cuál era mi propósito, qué es lo que yo tenía que hacer, cómo tenía que actuar frente a diferentes situaciones. Tenía como esa necesidad de saberlo todo. Y me acuerdo que cuando empecé tuve como mi primer frustración, si se puede decir. Yo leía la Biblia y como que entendía la historia. Yo empecé leyendo Juan, me acuerdo del libro de Juan, que es toda la vida de Jesús, los milagros que Jesús hizo. Fue cuando empezó como el ministerio de Jesús. Y yo como que entendía toda la historia, pero como que no sabía muy bien qué hacer con eso. O sea, no entendía qué es lo que Dios me decía, no entendía cómo aplicarlo a mi vida, ¿no? Y me acuerdo que eso me frustraba un poco. Y empecé, antes de empezar mi tiempo devocional, empezaba con una oración muy simple, pero que fue un antes y un después en mis devocionales, que le decía: Señor Jesús, te pido que me des de tu mente, que me des de tu entendimiento, de tu sabiduría, que abras mis oídos para poder escuchar tu voz y lo que vos querés enseñarme a mí. Y realmente esa oración empezó a cambiarlo todo. Me acuerdo que
que cuando a mí me gusta escribir en mi devocional todo lo que Dios me dice, escribo los versículos que leí, o sea, me gusta como escribirlo todo. Y me acuerdo que al principio, bueno, esto, ¿no? Yo no entendía, entonces como medio parafraseaba la historia. Y después, cuando empecé a hacer esta oración, como que no podía parar de escribir y como que Dios me empezó a hablar y también oraba mucho por la distracción, porque obviamente el diablo viene a querer a distraerte con pensamientos, con cosas que vas a hacer en el día y bla, porque obviamente quiere interrumpir esa relación. Pero yo estaba como tan focalizada y todo, que yo escribía y escribía y fue como, wow, no puedo creer que Dios me está hablando, no puedo creer que Dios está haciendo todo eso. Y ahí es como que ya empecé a creerlo, ¿no? Porque Dios empezó a restaurarme, ¿no? A restaurar mis pensamientos, restaurar todo lo que yo creía que yo era y me daba cuenta que no, que Dios pensaba todo lo contrario de mí. Y fue como volver a respirar de nuevo. Y hay un capítulo, un versículo en Josué 1:8, que es muy conocido, pero bueno, te lo voy a leer, que dice: recita siempre el libro de la ley, medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Entonces esto es como muy importante, ¿no? Como Dios nos dice, lee la Biblia de día y de noche. Medita en la palabra. No es solamente agarro un versículo, listo, bueno, listo, ya está, ya leí el versículo del día. No, es leerlo a conciencia, pedirle al Espíritu Santo que te dé sabiduría, que te dé entendimiento, porque no es solamente leerlo, no es solamente entenderlo, no es solamente escucharlo a Dios, qué es lo que Él te está enseñando, sino es aplicarlo, es llevarlo a cabo en tu vida. Y eso va a hacer que tu vida tenga éxito. Si vos vivís lo que dice la palabra de Dios, listo, ya está. O sea, no hay nada más. Y esto es realmente muy importante. Te dejo ese versículo para que lo tengas, porque realmente es así. En siguiente lugar, está muy pegado en realidad al anterior, pero bueno, lo dividí en estos dos. Como les mencionaba, ¿no? Leyendo la Biblia empezás a saber también qué es lo que dice acerca de vos, qué es lo que piensa, ¿no? Cuál es tu identidad en Él. No tu identidad propia, sino tu identidad en Dios. Y cuando vos sabés lo que Dios piensa de vos, cuando vos sabés cuál es el plan que Él tiene para vos, cuando vos sabés que Él te creó con un propósito, no hay diablo que te pueda decir lo contrario. O sea, no, porque vos sabés sobre qué estás parado, sobre qué palabras estás parado o parada. Entonces, para acá te quiero dejar una tarea. Igual yo te voy a dejar un capítulo entero, pero te quiero dejar una tarea, que busques versículos bíblicos que hablen sobre tu identidad en Dios. Sí, yo te voy a dejar el más conocido de todos, que está en Efesios 2, en Efesios 2:10. Después lee todo Efesios 2 porque es espectacular, pero yo te voy a dejar Efesios 2:10, que dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que pongamos en práctica. Y acá otra vez, ¿no? El propósito, ¿no? Fuimos creados, somos hechura de Dios. Dios fue quien te creó. Por más que vos creas o tus padres te hayan dicho que fuiste un error, o que la gente te diga que sos un desastre, que nunca vas a alcanzar nada, que por más lo que diga todo el mundo, Dios te dice que Él te creó, Él te pensó. Él tiene un propósito para tu vida. Y no solamente que tiene un propósito para tu vida, sino Él quiere llevarte a que vos camines en ese propósito, vos vivas por y para ese propósito. Y que estos versículos que busques, y sumado a Efesios 2:10, no solamente que los escribas, que los digas, que los declares, que digas: esto es lo que Dios dice de mí. Y todos los días, porque para romper las mentiras es todos los días pararte sobre la palabra, pararte sobre las promesas y sobre las cosas que Dios dice sobre vos. Hay un versículo que está en Jeremías 23:29, dice: ¿no es acaso mi palabra como fuego y como un martillo que pulveriza la roca? Afirma el Señor. O sea, es como, a mí me gusta mucho este versículo porque me lo imagino a Dios como diciendo, o sea, lee la palabra, porque la palabra
es fuego, es como un martillo que pulveriza una roca. O sea, imagínense una roca, ¿no? Yo asocio la roca a una mentira, por ejemplo, a algo que el diablo dijo que era verdad. Como que la palabra es eso, decirla, es ese martillo que va rompiendo y pulveriza. O sea, no es que la rompe, que la deja en pedacitos, la pulveriza, la hace polvo. O sea, ese es el poder que tiene la palabra, es el fuego que consume toda esa mentira, es el martillo que pulveriza, que convierte en polvo esa mentira y que afirma lo que Él piensa acerca de vos, que es lo único que importa. Entonces por eso, ¿no? De meditar en la palabra, saber que la Biblia sea la extensión de su mano. Bien, mi Biblia ya pobrecita está, pero ahora bueno, tengo todo marcado con los que quería leerles, pero para mí mi Biblia es todo. O sea, yo cuando tengo un problema, cuando viene un mal pensamiento, cuando el diablo quiere empezar a atormentarme, porque obviamente lo sigue intentando y creo que lo va a intentar siempre, pero no me importa porque yo tengo la respuesta. Cuando uno entiende que acá está todo, sabes a dónde correr, ¿no? Sabes a dónde tenés que ir, a dónde encontrar la respuesta. Y aprenderte los versículos también te ayuda para cuando en ese momento que viene la mentira, sacarlo, borrarlo. Filipenses 4:8. Voy a leer la traducción lenguaje actual que dice: finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Yo me acuerdo que cada vez que tenía esos pensamientos me acordaba de este versículo. Cada vez que el diablo quería venir a llenarme de mentiras, al conocer más la palabra y pasar más tiempo con Dios, uno también se vuelve más sensible a detectar cuando es una mentira o cuando es un pensamiento, digamos. Y me acuerdo que cuando sabía que era algo malo, automáticamente recitaba este versículo, ¿no? Y lo repetía y lo repetía y lo repetía. Y me acuerdo que cada vez creía menos tiempo la mentira, ¿no? Como que cada vez la detectaba más rápido. Así que también te dejo esta, Filipenses 4:8, ¿sí? En esto pensar, ¿sí? Cada vez que te venga la mentira, aferrate a este versículo, te lo regalo porque también es tuyo, pero en eso pensá, ¿sí? Y si no te acordás será otro versículo, no importa, pero lo importante es quitar ese pensamiento y destruirlo, pulverizarlo, quemarlo con una verdad, ¿sí? Con un versículo bíblico que es verdad. Todo lo que está acá es verdad. Y hay algo que a mí también me sirvió mucho, ¿no? Para todo esto, que fue entender que Jesús no entregó su vida por mí y por todos mis pecados para que yo esté creyendo mentiras. Y que eso que no me puedo acercar porque no lo merezco es una mentira total. Él murió en esa cruz para que yo en su gracia pueda ser salva, para que en su gracia pueda acercarme a Él libremente. Jesús, cuando murió por nosotros, por todos nosotros, rompió ese velo que nos separaba de Dios. Él vino a hacer una conexión entre nosotros y el Padre. Y ahora de nuevo oro para que esto que te esté diciendo esté impactando en tu corazón y pueda romper cualquier mentira que el diablo te quiera estar diciendo en este momento y te viene diciendo hace años. En el nombre de Jesús yo declaro que toda esa mentira se cae y declaro que el Espíritu Santo está llenando tu vida con su presencia y te está abrazando y te está inundando con su amor. Para ir terminando, quiero cerrar con algo que escuché del pastor Mariano Senegal, que él hablaba que habían dos formas de acercarse a Dios: la forma correcta y la forma incorrecta. La forma incorrecta es como todo lo que venimos hablando, es desde la religión. Cuando uno se acerca desde la religión, empieza a creer que es imposible vivir en santidad. Se acerca a Dios, pero no quiere dejar su vida anterior, no quiere dejar de pecar, no quiere dejar maneras de vivir. Te acercás con miedo o con lejanía porque
tenés miedo a que Dios te rechace, lo haces desde la ley o con exigencias súper altas, ¿sí? Que obviamente hacen que uno termine como cayendo, ¿no? Y es de la forma en la que yo me acerqué cuando volví a querer entablar mi relación con Dios. Por eso caía todo el tiempo, porque yo lo hice desde la religión, desde una forma religiosa. Pero después está la otra forma, que es la forma correcta, que es todo lo que venimos hablando en el video, ¿no? Desde la gracia. Cuando vos te acercás desde la gracia, no hay exigencias. Te acercás a Dios de una forma vulnerable y te acercás de forma rendida y te enfocás tanto en tu relación con Dios que después es Dios el que va quitando tus formas de vivir, el que va alejándote cada vez más del pecado, cuando te empezás a dar cuenta que de repente ya no te atraen esas cosas ya no te interesan, no te llenan, pero porque vos estás enfocado en Jesús, vos ponés tus ojos en Jesús y vas rendido a Él. Entonces cuando vos entendés que es desde la gracia, sabés que Dios no te va a rechazar y todo lo demás lo hace Jesús, ¿no? Y entras en ese proceso de sanidad, de restauración, y es algo definitivo, no es algo momentáneo. Y te animo, ¿no? Que vengas a Jesús de esta forma, rendido, sin pero, sin tratar de excusarte. Primero porque Dios no te pide nada, no te pide excusas, no quiere que te excuses. Su deseo más grande, el anhelo del corazón de Dios es que lo busques, es que te rindas a Él, es que anheles tener una relación con Él más que nada en este mundo. Y cuando uno entra así es como que todo es más fácil, ¿no? Entras en otra etapa de tu vida donde empezás a darte cuenta que las cosas no tenían que costar tanto. Porque cuando entendés que no es con tus fuerzas, que son con las fuerzas de Dios, y dices, ok, o sea, todo este esfuerzo no sirvió de nada, porque encima no llegué a nada. Pero cuando haces todo en el nombre de Jesús, ya ahí como que estás medio en modo vacaciones. Pero me refiero porque descansás en que cuando uno se rinde a Dios, Dios se encarga de todo lo demás. Es poner a Dios primero y todo lo demás viene por añadidura, ¿no? Es un versículo también muy conocido, ¿no? Como todo lo demás Dios se encarga. Vos solamente te tenés que enfocar en tu relación con Dios y en hacer lo que Él te pide, porque Él te va a dar la fuerza para hacer lo que Él te pida que vos hagas. Así que bueno, voy terminando este video porque tampoco quiero que sea muy largo, pero sí sentía en el corazón que esto es algo que estamos necesitando muchos, ¿no? Y quiero que sepas que voy a estar orando por tu vida, y si necesitas ayuda voy a dejar también mi mail y voy a intentar ayudarte, pero te animo a que te congregues, que no pienses en lo que va a decir el otro, porque eso no importa. O sea, y si el otro piensa o dice, problema del otro, vos enfócate en Dios. Vos enfócate en Jesús, poné tus ojos en Jesús, porque todos los demás que vamos a la iglesia somos seres humanos, ¿sí? Somos seres humanos que nos equivocamos, todos nos equivocamos, todos cometemos errores y todos intentamos hacerlo mejor, pero no dejamos de ser humanos. Entonces vos poné tus ojos en Jesús, enfócate en Él y pedí ayuda. Espero que realmente esto te sirva y sea un antes y un después en tu vida. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Y gracias por ver este video. Y si sabes que este video le va a servir a otro, mandáselo. Que esto sea una herramienta para tu vida y que puedas poner en práctica todo lo que vimos hoy. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.